Hola, te damos la bienvenida a esta nueva experiencia de la Iglesia Bautista de González Catán de transmitir nuestros mensajes, nuestras reuniones en vivo. Eres totalmente bienvenido, bienvenida, si eres miembro de la congregación, a esta nueva experiencia en este tiempo en que por la crisis sanitaria no podemos reunirnos en nuestro templo. Igualmente vamos a seguir estando presentes con un mensaje de esperanza, de discipulado, de aprendizaje de la palabra de Dios cada domingo, mientras sea necesario acá en este canal de YouTube, en el canal de Facebook, donde puedas vernos en vivo, o después va a quedar este video en línea para poder verlo en cualquier momento. Si eres de otro país, si eres de Argentina, si eres de nuestra ciudad, de nuestro lugar, del Gran Buenos Aires, también estás bienvenido, y también para más adelante que puedas asistir físicamente a nuestras reuniones y a participar de la vida de nuestra iglesia. Aquí entonces quedó presentado y vamos a disfrutar de esta mañana, de congregarnos así, en esta forma más novedosa, que es a través de los medios digitales. La reflexión de hoy es acerca del llamado de Dios para cumplir nuestro propósito. Llamados por Dios para cumplir nuestro propósito. Y esto vamos a reflexionar sobre el pasaje de Efesios 2:10, y en la Nueva Versión Internacional dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Para qué nos hizo sentar en las regiones celestiales con Cristo Jesús? Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y acá viene entonces el texto en el que nos vamos a quedar meditando principalmente. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin que las pongamos en práctica. Entonces, en otra versión bíblica, en la Reina Valera, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en la Nueva Versión Internacional dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Allá por 1999, cuando entregué mi vida a Jesús, la iglesia donde yo conocí a Jesús era grande y estaba creciendo. Por ese entonces le calculaban entre unos 500 y 800 miembros. Hoy es un lugar donde se juntan más de 10.000 personas. Y note la palabra, se juntan, porque hoy no creo que se congreguen en el nombre de Jesús, pero esa es otra historia.
A lo que voy es que en esa vorágine en que el pastor estaba buscando el crecimiento de una iglesia que ya estaba organizada en células, en grupos pequeños de máximo de 12 personas, había un permanente estímulo a pasar de recién convertido a líder de célula lo más rápido posible, porque la iglesia tenía que crecer. Todos tenían que ser líderes, aunque uno no tuviera ni el conocimiento necesario ni el crecimiento espiritual mínimo que se podría esperar de alguien que va a liderar a otros espiritualmente, para transmitirle a otro la palabra de Dios. Y no hablamos de transmitir el amor de Dios, que lo puede hacer cualquiera sin necesidad de pasar por un instituto bíblico o mínimamente tener algún conocimiento o lectura bíblica. No, hablamos de compartir lo que Dios hizo en nuestra vida, con lo que sería compartir nuestro testimonio personal. Acá estamos hablando de sentarse y compartir una enseñanza bíblica con otra persona. Hablamos de una persona que tiene un crecimiento espiritual mínimo como para poder transmitirle a otro ya un poco más de conocimiento que lo que Jesús hizo por él en la cruz o compartirle el amor de Dios. Y Jesús a eso lo llamaba un ciego que guía a otro ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, dice Jesús, ¿no caerán los dos en el mismo hoyo? ¿Y esto por qué se lo cuento? En ese momento para mí era una frustración porque hacía poco que había comenzado a recorrer el camino cristiano y tenía que ser líder, cuidar gente, y yo la verdad que no estaba preparado, no tenía las herramientas, no sabía qué hacer, no me habían enseñado mucho y los pastores apuntaban a eso, a inyectar eso, que vos tenés que ser líder. De esa manera, multiplicando líderes y grupos, buscaban el crecimiento numérico por los 12. Las predicaciones siempre eran todas motivacionales. En esas inyecciones de motivacionalidad, por decirle de alguna forma, aparecían dos cuestiones centrales. Uno, la idea de que todos estamos llamados al ministerio. Todos tenían que ser líderes. Y dos, la idea de que la tarea Dios la cumplía sí o sí, y si usted no la hacía, otro la iba a hacer. Sobre estas dos cuestiones nos vamos a adentrar hoy. En primer lugar, no todos están llamados al ministerio. Y fíjese lo que dice Pablo. No todos los creyentes están llamados al ministerio. Pablo les escribe a la iglesia de Corintio, que parece que eran una congregación de unos muchachos bastante terribles y que entre todas esas cosas uno podría imaginar que también se estaban peleando por los puestos dentro de la iglesia. Y él les habla sobre los dones espirituales y que las funciones dentro de la iglesia no están definidas por lo que uno quiera hacer o el puestito que uno quiera alcanzar, sino por los dones espirituales que Dios nos da a cada creyente, para formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, como una suerte de rompecabezas donde cada uno de nosotros somos algo así como una pieza, con una forma única que se ensambla con otras piezas y se puede formar la imagen de Cristo. En 1 Corintios 12, en la Nueva Versión Internacional, leemos acerca de los dones espirituales y dice Pablo: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, a otros, fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo,
tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia, Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienes todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Creo que el apóstol Pablo era más que claro. En el cuerpo de Cristo cada uno de nosotros somos una parte única, con una función única y necesaria. No todos estamos llamados al ministerio pastoral, a ser pastores o líderes, pero sí estamos llamados a predicar el Evangelio e ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y a hacer discípulos. Es la gran comisión que Jesús nos dio a todos. Esas dos claves, evangelizar y hacer discípulos. Enseñarles las cosas que nos enseñó Jesús. No hay mucha historia, no hay mucha vuelta. Es tomar la palabra de Dios, lo que usted aprendió, lo que a usted le enseñaron, y enseñárselo a otros. Lo que yo aprendí en el discipulado es lo mismo que yo puedo transmitir. Entonces, no está en discusión el tema de que tengamos un lugar en la iglesia, en la congregación, un lugar para servir, un lugar en el que Dios nos pone para servir, sino que lo que nos diferencia a cada uno de nosotros es desde qué lugar lo hacemos, en qué lugar cumplimos una función en ese cuerpo, qué parte del cuerpo somos, qué es lo que hacemos para cumplir con el mandato. Usted no tiene que esperar a ser pastor o misionero para hacer algo en la congregación, tanto dentro como para evangelizar a sus vecinos, para compartir el amor de Dios. Porque el Señor espera que usted cumpla su función en el cuerpo, para la cual Él lo diseñó. Reflexionemos un poquito.
¿Qué pasa si su corazón deja de latir? ¿Qué pasa si sus riñones decidieran en este momento dejar de funcionar? Vamos a algo supuestamente más irrelevante. ¿Qué pasaría si una uña de su pie, hoy dijera no tengo ganas de hacer más nada y se encarnara? ¿Le provocaría dolor? Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Si usted no está, todo el cuerpo se resiente. Hay órganos que son vitales. Si el corazón deja de latir, usted se muere. Si su sistema inmunológico deja de funcionar, usted se muere. ¿Y cómo uno sabe cuál es la importancia de uno en el funcionamiento de ese cuerpo? Podemos preguntarnos, ¿cuán vital para ese cuerpo, para esa congregación, es mi parte? Lo que me toca hacer en la congregación en que Dios me puso. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber cuán mortal para la congregación puede ser que yo falte o que no cumpla con mi función? La que Dios planeó para mí en esa congregación y en esa comunidad donde está inserta la congregación. No solo la congregación, sino la comunidad de alrededor de la congregación. Si uno de mis riñones deja de funcionar o me lo extraen, toda la carga de trabajo de los dos riñones los va a tener que absorber ese único riñón, que es el riñón sano, y quizás pueda llegar a tener entonces una insuficiencia renal. ¿Por qué? Por no dar abasto ese riñón para procesar lo que tiene que procesar. De igual manera, cuando en la congregación alguien no hace su parte, está sobrecargando al resto o quizás se pierda una parte de la vida de esa congregación. Si sus ojos dejan de ver, usted deberá compensarlo con un bastón blanco. Si sus piernas no funcionan, usará una silla de ruedas. Pero de todas formas, el cuerpo se resiente y no va a poder cumplir plenamente sus funciones, ¿sí? En la vida natural diríamos que es una persona discapacitada y la iglesia podría quedar discapacitada. Hay cosas que no va a poder hacer. De igual manera, Jesús dice que el que conmigo no recoge, desparrama. Porque el que no recoge no es que no pasa nada. ¿Sí? Bueno, no hago nada, bueno, entonces no pasa nada. No, el que no recoge, desparrama, está haciendo daño. Algunos piensan que no está, y bueno, no está. No, falta y al contrario, está tirando para atrás. Es como un lastre, como un peso. O se recoge o se desparrama. Porque hay obras que Dios preparó de antemano para que usted anduviera en ellas. Y si no lleva, entonces eso, a ver el segundo tema relacionado. Lo que usted no haga, nadie lo va a hacer. En la iglesia donde me convertí, como contaba, para tratar de motivar a la gente a servir, usaban mucho de manipulación. Y una de las formas era decirle que Dios tiene grandes cosas para usted, lo cual es cierto, pero que si usted no las hacía, corría el riesgo de que Dios lo sacara y pusiera a otra persona dispuesta a ir, a otra persona que estuviera dispuesta a pagar el precio, a cumplir con lo que Dios lo llamaba a hacer. En definitiva, lo que permanentemente enseñaban era que Dios tiene algo así como un plan B, que en caso de que usted no cumpla, lo saca y pone a otro. Eso es falso. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. No he encontrado fundamento bíblico para eso. Lo que sí he encontrado es fundamento bíblico para lo contrario. Sin embargo, lo contrario, que Dios preparó cosas para que cada uno de sus hijos hiciera, no cualquier persona, sino los creados en Cristo, y que Dios espera que usted lo haga. Tiene muchos ejemplos bíblicos. Si usted no cumple con su ministerio, algo va a quedar inconcluso, porque el Señor para los demás también preparó obras para que ellos anduvieran en ellas. Y si cada uno tiene su función y su tarea, Dios no va a recargar a otro con las tareas que tenía que hacer alguien que no cumplió. Sencillamente, el Señor se ocupará de que usted sí cumpla a lo que dé lugar, de cualquier manera. Lo va a arrinconar de tal manera
que no le va a quedar otra que hacerlo. Y si no, pregúntele a Jonás. ¿Quiere ejemplo? El máximo ejemplo es Jonás. ¿Conoce la historia? Jonás es llamado por Dios a hacer una tarea. Él tenía que ir a decirle a los ciudadanos de Nínive que se arrepintieran. ¿Qué hizo Jonás? Se tomó un barco para el otro lado. ¿Y qué hace Dios? Genera una tormenta. Dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta, tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. ¿Dónde terminó Jonás? En el vientre de un pez. Fíjese hasta qué nivel llegó Jonás a resistirse a hacer lo que tenía que hacer, que prefirió pedirle a los hombres del barco que lo tiraran al mar en medio de la tormenta a volver a Nínive a cumplir con su ministerio, con lo que Dios le había mandado. ¿Y cómo terminó? Jonás terminó siendo vomitado por el pez y cumpliendo lo que Dios le mandó. Uno puede ver a veces a gente que tenía llamado de Dios a un ministerio. Todos estamos llamados a servir en la iglesia, a ser ministros, servidores, que es el significado de la palabra ministro, a compartir el amor de Dios. Todos estamos llamados a hacer algo, porque Dios nos dio al menos un don espiritual, nos da dones para hacerlo. Después hay gente, hay personas que tienen algún llamado especial de Dios a alguna tarea determinada, no por decir más o menos importante, pero sí que tiene alguna característica especial, porque todos somos iguales para Dios. Pero alguna función con alguna característica especial también hay. Y es triste a veces ver a gente que uno sabe que tenía llamado, tener una vida miserable, que terminan viviendo por no cumplir, por no haber cumplido con ese llamado. Terminan viviendo de una forma miserable por no cumplir con ese llamado. Yo conozco a varios. En desempleo, andan mendigando, en una vida desastrosa. Su vida en general es desastrosa. No porque anden en pecados, porque igual en la Biblia, quizás asisten a las reuniones en una iglesia, sin participar mucho de la iglesia, sin congregarse, ¿no? Solo asistiendo a reuniones, quizás buscando iglesia. Y uno ve como Dios los sigue arrinconando de alguna forma como a Jonás a ver si se despiertan. Como diciéndole, anda y toma tu lugar en el cuerpo, porque nos está faltando un miembro del cuerpo y hay una función que no se está cumpliendo. Por un lado, Dios nos da un propósito, nos da un lugar, nos da unas obras por las cuales caminar. Y es necesario que seamos nosotros, no otro. Algunos usan erróneamente el ejemplo de Moisés para decir, bueno, si usted no cumple, Dios va a poner a otro en su lugar y usted va a tener la bendición que otro despreció si es el elegido, y cosas por el estilo. Pero la realidad es que si usted lee determinadamente la Biblia va a darse cuenta que esto no es así. Déjeme aclararle que si usted está pensando en Moisés como ejemplo de que Dios puede poner una persona por otra, yo le invito a que después lea en su Biblia cuál fue el mandato que Dios le dio a Moisés. Más allá del resto de los hechos que a Dios lo enojaron y que lo hicieron perder el entrar en la tierra prometida con el resto de los israelitas, excepto Josué y Caleb, de entrada, la función de liderazgo que Dios le dio a Moisés fue la de sacar al pueblo. Moisés no tenía la comisión de entrar al pueblo a la tierra prometida. No estaba llamado para liderar esa etapa, aunque sí iba a entrar a la tierra como un israelita más, pero bajo el liderazgo de Josué. Y eso es en realidad lo que pierde por su propio entredicho con Dios, que solo le permite ver al pueblo entrar a la tierra desde lejos, pero no ser parte. Moisés estaba llamado a sacar al pueblo, a todo ese trabajo de ir a enfrentar al faraón, a su hermanastro, para lo que Dios lo preparó desde su nacimiento, desde aquel canasto en el río, que viviera en esa casa y se criara como hijo del faraón y tuviera acceso al palacio, etc. Él estaba preparado para eso, pero Dios lo preparó a Josué para el resto de la tarea, que implicaba estar al frente de la lucha militar para desalojar la tierra prometida. Éxodo 3:10 dice, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo.
Dios le dio el ministerio de sacar al pueblo de Egipto. A Josué le dio el ministerio de entrar al pueblo a la tierra prometida. Deuteronomio 31:7 dice: llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni desmayes. Ahora, volviendo al texto sobre el que estábamos reflexionando, ¿qué implica que Dios haya preparado de antemano obras para que anduviéramos en ellas? En primer lugar, que el Señor nos creó en Cristo. Dios nos creó en Cristo. Leemos en Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Que seamos creados en Cristo significa que Dios nos dio una nueva identidad en Jesús cuando le entregamos nuestra vida al Señor, ¿no? No está hablando de que todo el mundo esté creado para hacer buenas obras, sino que Él preparó nuestras obras de antemano para aquellos que fuimos creados en Cristo. El que está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y en esas todas están las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y somos nueva criatura creadas en Cristo porque Dios nos amó y quiso darnos vida eterna y vida abundante y vida victoriosa para este tiempo. Nos amó tanto que se dio a sí mismo por nosotros. Si Él dio su vida por nosotros, ¿cómo no vamos a darle nuestra vida a Él? Es por eso entonces que vemos en segundo término que Dios nos creó en Cristo para buenas obras. Dios nos creó para buenas obras. El Señor espera que hagamos buenas obras, no porque debamos cumplir, sino porque lo amamos, por el amor a Dios. Pablo dice: si hago lo que me fue mandado y no hice nada más que eso, soy siervo inútil, porque hice solo lo que me pidieron, pero no hice un poco más. Cuando hace las cosas por amor, uno hace ese kilómetro extra, esa milla extra, ese algo más, porque quiere devolverle y darle a ese que nos amó. No sé usted, pero yo quiero hacer algo más por el Señor. Siempre quiero demostrar mi amor a Dios, a Jesús, compartiendo con las personas de su amor. No me guardo el amor de Dios para mí en un versículo bíblico, en un señalador o en un almanaque, sino que trato de compartirles el amor de Dios a las otras personas. Porque ¿sabe qué? Dios nos creó para buenas obras. Él pensó en vos, Él pensó en mí. Yo me imagino a Dios que al crearme en Cristo, al darme nueva identidad en Jesús, se detuvo a pensar: a ver, ¿qué le voy a dar para hacer a este hijito mío? ¿Qué cosas puede hacer? ¿Qué dones va a necesitar y qué dones le voy a dar? ¿De qué forma me va a demostrar que me ama? Y en tercer lugar, entonces, vamos a ver que Dios dispuso obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios pensó en vos y Dios pensó en mí. Y hay cosas que quiere que hagas vos y solo vos. ¿No es maravilloso? Dios pensó en vos y quiere que tengas parte en su obra. Hay cosas que Él quiere que las hagas vos y solo vos. Hay cosas que están pensadas solo para uno, que pensó Dios tan especialmente para uno. Porque cuando Dios nos dio esa nueva identidad y pensó las obras en las que podíamos andar y nos dio los dones para poder llevarlas a cabo, porque Dios nunca le va a mandar a hacer algo si no le da los recursos, los dones para que pueda ser exitoso en lo que Él le mande a hacer. Él no quiere
que usted sea una persona frustrada. Él no quiere que usted falle. Él quiere que usted sea feliz sirviéndole y que lo haga, que lo haga de la forma más efectiva posible, que lo que haga sea efectivo, que la semilla que usted siembre rinde al 100%. Porque si Dios preparó obras para que anduviésemos en ellas, es porque Él nos cree más capaces que lo que creemos de nosotros mismos, de que podemos hacerla. Él nos cree más capaces que nosotros mismos de que nosotros podemos hacer algo. Porque somos un poco o mucho como Moisés. Moisés vio la zarza ardiendo y al mismo Dios hablándole en la zarza. Yo me muero de un síncope ahí mismo, ¿no? Pero a Moisés Dios le habla y empieza con las excusas y su complejo de inferioridad. Que quién soy yo para presentarme ante el faraón y que voy a decir a los ancianos israelitas que no soy bueno para hablar, que soy tartamudo. Y después de que Dios le da respuesta a cada cosa de estas que dice, a cada una de estas excusas, es como que le dice, bueno, mira Dios, ¿por qué no mandás a otra persona? Ojo, que dice la palabra de Dios que el Señor ardió en ira contra Moisés. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Yo iré contigo. Y ese es otro tema, que Dios también nos preparó y no nos dejó desprovisto con los dones que nos dan cierta autonomía para manejarnos, sino que Él también viene con su presencia a respaldarnos. Necesitamos la relación diaria con Él, en adoración, en buscarlo, en adorarlo. Pero Él nos prometió también su presencia, al igual que a Moisés, al que le dijo, y yo estoy con vos. Y a nosotros también nos lo dijo. En la Gran Comisión también nos dijo que Él viene con nosotros, que está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, por último, quisiera hacer una recopilación de lo que estuvimos hablando. Lo que usted no haga, nadie lo va a hacer. Es falso eso de que Dios tiene un plan B, porque Él ya lo pensó, lo que iba a pasar. Que el Señor nos creó en Cristo, que Dios nos creó en Cristo para buenas obras, y que Dios dispuso obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, entonces, anímese. Dice, para que anduviésemos en ellas, no para quedarnos estáticos. Vamos en el andar haciendo las buenas obras. Salga. Dios preparó algo bueno para usted y a usted lo preparó para algo bueno. Dios lo preparó a usted para que a través de su vida alguien reciba la salvación de su alma, para que alguien conozca su amor a través suyo. Nuestra función es mostrar el amor de Dios, predicar el Evangelio y el resto es obra del Espíritu Santo y de su presencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos compartir la palabra de Dios aún a través de los medios digitales y que cada una de las personas que está viendo este video en directo, después de que haya sido transmitido, Padre, que tú nos estés hablando en una forma particular respecto de nuestro llamado, respecto de nuestro lugar en la obra de Dios, que nos estés mostrando los dones, el lugar y las tareas que vos quieras que desarrollemos y que también podamos ser fieles en cumplir con esas tareas y en capacitarnos, en prepararnos para poder ser más efectivos. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios que ha pensado hasta en lo más particular, en lo más mínimo, en lo que es nuestra vida y no solo nuestra vida, sino que nuestra vida tenga un propósito de adorarte a vos y también de servir a nuestra comunidad y de traer más a tu presencia, de poblar el cielo con personas que puedan conocerte a ti y vivir una vida abundante y victoriosa ya hoy aquí en la tierra y tanto más en la eternidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si ha llegado hasta acá, si usted no tiene a Cristo en su corazón,
le invito a que se lo diga a él. No necesita decirlo en voz alta. Pedirle a Dios que entre en su corazón, que sea el Señor de su vida, y usted reflexione respecto de cómo ha sido su vida y arrepiéntase de las cosas que no están bien delante de los ojos de Dios, que usted entienda. Y quedan todos invitados a ver nuestros próximos mensajes en este canal y a ver los mensajes grabados de otras reuniones, y también a ver los mensajes en línea todos estos domingos, mientras tengamos la prohibición legal de poder juntarnos por la crisis sanitaria que está viviendo no solo nuestro país, sino todo el mundo. Que Dios le bendiga. Está nuevamente invitado a este canal de la Iglesia Evangélica Bautista de González Catán. Dios le bendiga.